Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos. Muchísimas gracias por haber respondido con tanto entusiasmo a esta convocatoria. Es verdaderamente un gran honor acoger en el Museo Thyssen la conferencia de Guillermo de Osma sobre María Blanchard, acompañados por personas que se van a dirigir también a ustedes, como el director del Instituto Cervantes, Luis García Montero, la directora de Cultura del Instituto Cervantes está también con nosotros, Leticia Espinosa de los Monteros, del Círculo de Orellana. La idea de este contubernio, de celebrar aquí la primera sesión del 8º ciclo Españolas por descubrir, la verdad es que surgió de Evelio Acevedo, a quien yo he tratado de convencer que interviniera hoy. Nuestro director gerente fue quien pensó, bueno, tenemos la exposición Maestras ahora, que es nuestra ilusión desde hace muchos años, que se ha visto coronada por el éxito porque se venden las entradas todos los días y que les recomiendo que vean hasta el 4 de febrero si no han visto todavía. Tenemos esta exposición, pensó Evelio, vamos a decir al Círculo de Orellana, sería una magnífica alianza poder hacer una de sus intervenciones, de sus conferencias aquí en relación con la exposición. Y así, bueno, pues se organizó en muy poco tiempo este ciclo que lleva el Círculo de Orellana con el Instituto Cervantes, su presentación aquí. La exposición Maestras, una de sus empeños, de sus prioridades, ha sido el vindicar a las artistas españolas, a las grandes creadoras españolas. Y hay unas cuantas creadoras españolas incluidas, ¿no? Alejandrina Hessler, Madame Anselma, Elena Brockman, Luisa Vidal, Eloísa Garnelo, Lola Anglada, Ángeles Santos, Maruja Mayo y, por supuesto, María Blanchard. Yo al principio dudamos, se me ocurrió cuando hablaron de que Guillermo de Osma iba a dar una conferencia, pensé, pues Maruja Mayo, que es la que culmina nuestra exposición, la última gran artista de la exposición, pero él ya había hablado de Maruja Mayo en un ciclo de Españolas por descubrir, entonces pensamos que María Blanchard nos pareció soberbio. Tiene María Blanchard 2 cuadros en la exposición, uno más temprano y menos previsible y una magnífica obra maestra, muy personal, que acabamos de estar volviendo a ver y que les invito a que vuelvan a ver. Entonces, no voy a entretenerles más, cedo la palabra, solo quiero de nuevo reiterar mi agradecimiento al Instituto Cervantes y al Círculo de Orellana por esta magnífica iniciativa y, por supuesto, a nuestro conferenciante, y le cedo ya la palabra al director del Instituto Cervantes, Luis García Montero. Gracias, Guillermo. Bueno, muchas gracias, Guillermo, y gracias al museo. La verdad es que para mí es una alegría y un honor estar aquí acompañando al Círculo de Orellanas, a nuestras Orellanas, como les decimos, y a Leticia, y estar aquí al calor de una exposición como esta y de una conferencia como la que va a dar Guillermo de Osma. Quiero decir simplemente que para el Instituto Cervantes es una alegría poder colaborar y poder contar con la colaboración del Círculo de Orellanas. Su trabajo, que es muy extenso, creo que es de máxima calidad por algunas decisiones. La primera, por la significación con la que se eligen las mujeres por descubrir que van habitando los programas. Después, por la calidad de los conferenciantes, las conferenciantes elegidas. Y después, porque a lo largo de los siglos, de las artes, de las distintas dedicaciones de la historia, hay un respeto a la variedad ideológica, mujeres que representan muchos valores y muy diversos a lo largo de la historia, que demuestran que la cultura es un espacio de entendimiento y de respeto y que la cultura es lo que saca siempre a flor de piel y a flor de labios
lo mejor de la verdad humana y de la dignidad humana. Por eso, para nosotros es una alegría contar nuestras programaciones con la colaboración de las Orellanas, y por eso estoy encantado de poder estar hoy aquí ampliando esa colaboración, no solo con las Orellanas, sino un museo como este, el Museo Thyssen. Muchísimas gracias. Buenas tardes, señoras, señores, queridos directores del Museo Nacional Thyssen-Bornemisza, querido Guillermo, querido Evelio, querido director del Instituto Cervantes, querida directora de Cultura del Instituto Cervantes, queridos Luis y Raquel, queridas todas orellanas que estáis aquí, que sois muchísimas, también amigos del Círculo de Orellana, que nos están ayudando muy comprometidamente con nuestra tarea, y, por supuesto, querido Guillermo de Osma. Muchísimas gracias por estar. La verdad que es un honor el tenerte con nosotros una vez más. Nos ha hecho una ilusión enorme que aceptaras y que formases parte de este programa de Españolas por Descubrir para presentar a una mujer, a una gran artista como es María Blanchard. La verdad es que es un día muy emocionante para mí y para todo el Círculo de Orellana, porque por muchas razones, ¿no? Primero, escuchar las palabras de las personas que me han precedido y vernos arropados por dos instituciones tan importantes como es el Museo Thyssen y el Instituto Cervantes, dos instituciones que representan la excelencia de la cultura española. Eso, por supuesto. Pero es que además es muy importante y muy emocionante para todas nosotras por tres motivos. En primer lugar, como ha dicho el director de Thyssen, porque es la primera vez que salimos, es la primera vez que sale un encuentro de Españolas por Descubrir fuera de ese espacio tan magnífico que tenemos en el Instituto Cervantes. Cuando Evelio me hizo la invitación, la verdad es que nos hizo una ilusión enorme y yo de inmediato, querido Luis, te lo comenté, porque la verdad que, bueno, era algo diferente y sobre todo se hacía en razón de una exposición como es Maestras, que es una exposición magnífica, es una exposición que les recomiendo a todos. Os quiero dar la enhorabuena y también, por supuesto, a la comisaria, porque es una exposición que cada vez que la ves aprendes más y más. Y además hay muchísimas similitudes también con nuestras Españolas por Descubrir. Son mujeres que han salido de esa oscuridad hacia la luz en ese recorrido que hacéis en la exposición, y eso es un poco lo que nosotros buscamos con nuestras Españolas por Descubrir, tarea con la que todas las orellanas estamos, bueno, pues muy centradas en ellas y muy comprometidas. En segundo lugar, porque la verdad es que este encuentro inicia el 8º ciclo. Y, querido Luis, tú lo sabes bien, como has dicho antes, es una tarea que estamos haciendo de la mano y en alianza con vosotros, con el Instituto Cervantes. Para nosotros, la verdad, también es un honor hacerlo juntos, y además siempre te agradezco, os agradezco la confianza en este programa, porque realmente llevamos pues, más de 70 encuentros, más de 70 mujeres por descubrir, más de 70 ponentes que gracias a ellos estos programas son posibles y factibles. Así que ojalá sigamos más. Yo creo que tenemos recorrido, porque es un fascinante recorrido en femenino el que estamos haciendo por la historia de España. Y, por supuesto, en tercer lugar, porque quien me acompaña, Guillermo de Osma, no sé si te acuerdas, Guillermo, bueno, si te acuerdas del encuentro, pero creo que fuiste el segundo encuentro del primer ciclo de Españolas por Descubrir. Hace justamente 7 años de eso. Y ese encuentro, que fue una conferencia magnífica sobre Maruja Mayo, pues la verdad es que tuvo mucho éxito. En ese momento hacíamos nuestras conferencias en la Fundación Fernando de Castro. Y tú viniste, confiaste en nuestra iniciativa, en este ciclo, y fue una conferencia extraordinaria.
Así que la verdad es que los ciclos se cierran, se van cerrando y lo vamos cerrando entre todos, y sobre todo gracias al público atento que nos sigue y no deja escapar ni una entrada, porque en esta ocasión, cuando se pusieron, el registro se abrió, en 30 minutos desaparecieron todas las entradas. Así que verdaderamente es increíble y por eso yo quiero tener unas palabras de agradecimiento también hacia todos ustedes, el público que nos sigue, porque juntos estamos logrando nuestro objetivo, el objetivo del Círculo de Orellana, que es visibilizar el talento femenino desde la diversidad y desde la pluralidad de este programa, que trata de divulgar desde la excelencia de nuestros ponentes, digamos, toda una revisión de nuestra historia, convencidas que con ello lograremos generar referentes femeninos en nuestra sociedad y en las futuras generaciones. Mujeres fuertes, mujeres valientes, comprometidas con sus ideales, que tanto han aportado a la sociedad y tantas puertas nos han abierto y nosotras, al menos en el Círculo de Orellana, no las vamos a olvidar. Y antes de presentar a nuestro ponente, me van a permitir que les presente el nuevo cartel, a ver si lo hago bien, aquí está, el nuevo cartel de este ciclo y aprovecho para darle la enhorabuena al arquitecto Ramón Arana, que nos acompaña. Querido Ramón, muchísimas gracias. Muchas gracias, porque desde el principio has tenido ese tiempo para dedicarnos al Círculo de Orellana, con esa generosidad, con esa ilusión. Y si siempre estás atento a las orellanas, la verdad es que yo te agradezco especialmente lo atento que estás conmigo, porque si ustedes no lo saben, Ramón es mi marido y entonces soy un poquito insistente a veces. Pero bueno, muchísimas gracias por este magnífico cartel. Bueno, ya sin más, voy a presentar a nuestro ponente, al que admiro muchísimo y además nos une una gran amistad, querido Guillermo. Galerista, escritor, investigador e historiador del arte. Su carrera profesional se inició en los años 80, cuando fuiste la persona escogida por Sotheby's para desarrollar en el mercado de arte latinoamericano un importante reto. Volviste a Madrid en los años 90, donde fundas tu galería, que es una galería maravillosa por la cual han pasado cientos de exposiciones interesantísimas, y eso lo hiciste a partir del año, si no me equivoco, 1991. Has formado parte del patronato de diversas fundaciones y museos como INTAR en Nueva York, Museo del Traje, la Fundación AXA, la Fundación Bember en Toulouse, y actualmente es patrono del Instituto Valencia de Don Juan. También presidente de Art Madrid entre los años 2008 y 2012, desde donde reivindicaste la galería como un espacio cultural activo. Tu carrera profesional se caracteriza por combinar la investigación académica y la actividad comercial. Y en 1978 comenzaste una labor de investigación con la obra de Mariano Fortuny y Madrazo, publicando un libro, Mariano Fortuny, His Life and Works, en Aurum Press y en Rizzoli, en Nueva York, en 1980. En tu faceta de investigador y escritor, editor del Diccionario de las Vanguardias de España 1907-36 de Juan Manuel Bonet, y también coautor del catálogo razonado de la obra pictórica de Maruja Mayo, con la Fundación Azcona en el año 2021. A lo largo de estos años, además, ha sido comisario en relevantes exposiciones y ha seguido publicando escritos sobre coleccionismo, arte español, sobre los siglos XIX y XX y, por supuesto, sobre la figura de Mariano Fortuny. Y si algo caracteriza a Guillermo de Osma es que ha puesto y sigue poniendo un gran empeño en sacar del olvido a figuras esenciales de nuestra vanguardia histórica. Te cedo la palabra, Guillermo. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Leticia. Muchas gracias a todos ustedes por estar aquí, amigos, amigas, sobrinos, hermanos, hermanas, mujer, que yo también tengo, y también, por supuesto, al Museo Thyssen, Guillermo y todo su equipo. Y me han gustado mucho las palabras de Luis, donde hace hincapié en que la cultura es un terreno absolutamente múltiple, donde deben de tener cabida todo tipo de ideologías, mientras se respeten, obvia, y mientras cumplan una serie
de básicos principios. Y de hecho vamos a meternos a analizar la vida de una mujer que, siendo muy agnóstica, acabó con una tremenda fe, ¿no? Es decir, ella misma evolucionó como tanta gente, a veces hacia un lado y a veces hacia el otro, pero todo eso tiene cabida en este mundo nuestro de la cultura. Bueno, lo que no sabe Leticia, al que se le escapan muy pocas cosas, imagino que para todos ustedes es una modesta revelación que les voy a hacer. Y es que hoy voy a hablar de una tía nuestra, es decir, nuestra de la familia. La historia es como sigue. Gastón Poirier, que se casa con Daniela Bolívar y fundan Gastón y Daniela, que seguramente muchos de ustedes sí conocen. Gastón Poirier se apellidaba Poirier Blanchard. Tenía un tío en Bilbao, Domingo Blanchard, el tío Chomin Blanchard, y por él se instala en Bilbao cuando otra parte de la familia va a Santander. Poirier Blanchard, Gastón, era hijo de Jean Blanchard Karwowska, apellido polaco. La madre de María Blanchard, Concepción Blanchard, era hija de Lorenzo Blanchard Karwowska, hermanos. Por lo tanto, mi bisabuelo, nuestro bisabuelo, Gastón Poirier, era su primo hermano. Y por lo tanto, María y mi abuela eran primas segundas. Es decir, resumiendo, María Blanchard es nuestra tía, mi tía bisabuela, nuestra tía bisabuela. Varios críticos han sacado a relucir esta herencia eslava, Karwowska es un apellido polaco, como he dicho, en rasgos de su pintura, como veremos luego, y por supuesto la francesa, país que adoptó, país que le permitió crear y donde creó su obra madura y donde está enterrada. Pero bueno, empecemos por el principio. María nace en Santander. ¿Se oye bien, por cierto? Sí. María nace en Santander el 6 de marzo de 1881, en el seno, el mismo año que Picasso, por cierto, interesante la conexión, a la que volveremos cuando hablemos del polémico cuadro del Prado. Nace en el 81 dentro del seno de una familia bastante culta, liberal y culta. Su abuelo había fundado un periódico, su padre funda otro periódico que se llama El Atlántico. Yo creo que él tenía un puesto importante en el puerto de Santander, pero era un escritor aficionado y pintor aficionado, que apoyaría muchísimo la carrera, los primeros balbuceos pictóricos que ya fueron muy precoces en el caso de María Blanchard. María Blanchard, como saben ustedes, era jorobada y nació ya jorobada. Hay la leyenda, y lo cuenta algunos de sus biógrafos, de que su madre va a tomar un coche de caballo en Santander, los caballos se encabritan, ella pone mal el pie, se cae para atrás y eso fue el resultado de eso fue el nacimiento de su hija jorobada, lo cual la hija, la verdad que no le perdonó a su madre esto, pero parece que no es verdad, parece que se trata de una escoliosis, de una enfermedad hereditaria por una malformación cromosómica. Bueno, en todo caso, María sufrió muchísimo de esta malformación, tenía un físico complicado. Vamos a ver la primera foto, que no sé si es para aquí o para allá, para atrás, ¿no? Sí. Para aquí. Ahí está. Aquí, sí, aquí. Vamos a ver la primera foto de María Blanchard con la caricatura que le hace uno de sus discípulos, César Avín, María pintando. Siempre obviamente, esta joroba era una gran desventaja física, de alguna manera le obligó a una vida célibe. No creemos que no conoció el amor, que no tuvo relación con hombres ni con mujeres, que sepamos, y obviamente también fue pues, motivo de sorna, de cuchicheos, de burlas en la espalda, de comentarios irónicos, etcétera, etcétera, por lo que sufrió mucho y también se va a reflejar en su arte, como veremos en la segunda etapa figurativa, ¿no? Y de alguna manera el arte fue su refugio y será siempre su refugio. O sea, fue una mujer absolutamente comprometida con su arte, con su pintura. De hecho, el padre que le apoya en 1902 le permite estudiar en Madrid y le paga sus estudios. Ella va a estar primero con
Emilio Sala, con 3 grandes pintores del momento, Sotomayor y el último con Benedito. El año 4, desgraciadamente, su padre fallece, lo que supone una gran crisis económica en las familias burguesas españolas que dependían siempre del lado paterno, y ella va a ser ayudada por un tío. Hay unos biógrafos que hablan de precisamente Domingo Blanchard y otros que hablan de otro hermano de su padre que se llamaba Domingo también. Bueno, le permite seguir trabajando en Madrid, y ella va a empezar, pintando cuadros pues de tono completamente clásico, pero ya se ve que tiene una mano interesante y que domina sobre todo el tema del color. Aquí vemos este cuadro, que por cierto está en la exposición de maestras que está actualmente en el museo, y que si no la han visto pues no deben perdérsela. Al final Madrid se le queda corto y ella se da cuenta que tiene que levantar vuelo, y decide que París es la ciudad donde ella va a poder seguir su carrera, ¿no? Y efectivamente consigue una beca de la Diputación de Santander, y en 1908 inicia su viaje a París. Ha conocido a Diego Rivera en Madrid. Diego Rivera viene a formarse a España al estudio de Eduardo Chicharro, lo conoce entonces, pero Diego Rivera es muy amigo de otro primo, no nuestro lado, pero de otro primo de María Blanchard, Germán Cueto, un escultor interesantísimo, que el Reina le hizo una exposición hace ya unos años, y con el que ella va a retomar contacto más tarde en París. Bueno, en todo caso, lo que es importante es que ella consigue ir a París. En París entra en el estudio, en lo que se llamaba la Academia Viti, donde uno de los profesores va a ser Anglada Camarasa, y este es el tipo de cuadros que María va a pintar sus primeros años de París, y vemos una influencia bastante directa de Anglada, con un tono todavía muy finisecular y un poco, digamos, decadente, por ponerle algún adjetivo. Participa en la exposición de Bellas Artes del año 10, donde recibe, por cierto, una medalla, y va a conocer en la Academia Viti a una mujer fantástica, que va a ser Angelina Beloff, que va a ser la compañera de Diego Rivera, y que va a ser una íntima amiga de María Blanchard, y de hecho es una de las pocas que van a acudir a su entierro el año 32. Angelina Beloff también es pintora, pero desgraciadamente Diego Rivera era mucho Diego Rivera y no pudo desarrollar su carrera, y se tuvo que ocupar de la de Diego. En todo caso, ella estos años vuelve a retomar contacto con Diego, también gracias a Angelina. Van a hacer juntos un viaje a Brujas, y en el año 10 va a entrar en la academia de otra pintora interesantísima, que es Marie Vassiliev. Marie Vassiliev, una pintora muy cubista de primera hornada, una especie de cubofuturismo que le viene obviamente de su país natal, de Rusia. Y el año 10 la beca se acaba, tiene que volver a España, pero inmediatamente pide otra beca al Ayuntamiento de la Diputación y consigue que los dos le den una beca. La beca consistía en lo siguiente: por 2 años 1.500 pesetas, es decir, 3.000 pesetas para vivir 2 años en París. Aunque era el año 10 y los precios no eran los de ahora, realmente era muy poco dinero. Y ese tema de la penuria económica, de las dificultades tremendas que María ya conoce desde el principio de su carrera, le van a perseguir, digamos, durante el resto de su vida. De hecho, va a compartir estudio con Diego Rivera y Angelina Beloff, con el que va a compartir estudio también años más tarde, y gracias a Diego empieza a ir a las tertulias de la Rotonde, que es el café donde se está reuniendo una gran parte de la vanguardia parisina, y allí conoce a Juan Gris, que le empieza a meter el gusanillo del cubismo. El año 14 se acaba esta beca, vuelta a Madrid, donde se instala con su madre en la calle Goya, por cierto, aquí no muy lejos de aquí, y donde vivía una de las vecinas, era Concha Espina, también santanderina, si mal no recuerdo, yo creo que santanderina, y con la que ella tiene una gran relación, y eso va a ser un poco una confidente de esta María, siempre pues con su gran problema físico que también le va a perseguir, desgraciadamente, pues toda su vida.
Ese verano en Mallorca se encuentra con Diego Rivera, Angelina Belov y Jacques Lipchitz, otro de los cubistas de esta segunda generación, que se refugian en Madrid, donde van a compartir estudio. Ella les ofrece generosamente su casa y el estudio, que lo van a compartir durante un tiempo. El año 15 es cuando Ramón Gómez de la Serna funda en el Café de Pombo su famosísima tertulia, y que fue un centro, digamos, de promoción de nuevas ideas, de la vanguardia, al mismo tiempo de un mundo bastante disparatado, muy fantasioso, ese mundo que luego se va a reflejar en lo que van a ser las greguerías, en los escritos de Ramón, en sus conferencias increíbles sentado en un columpio de circo, o el famoso discurso con una mano enorme que saca de detrás y hace un discurso con una mano gigante que él se ha fabricado, el discurso que hace encima de un elefante, etcétera, etcétera. Ese lado muy fantasioso y muy rompedor, y precisamente es... en París ella también va a trabajar con Van Dongen, y aquí hay dos cuadros que yo creo que sí reflejan un poco ese cambio enorme que se produce entre el cuadro que hemos visto de la gitana y estos cuadros. Esta supuestamente es su madre recitando unas poesías a sus hijas, Ana y María, o también titulado La maestra. Y hay otro cuadro también que refleja este cambio tremendo, ya con un color completamente fauvista, otra estética mucho más dentro de lo que podía ser lenguajes de la vanguardia en París, ¿no? Mucho más expresionista, y que luego ya va a retomar en un cuadro muy importante que veremos más tarde. Aquí tenemos el cartel de la exposición de los íntegros. Los íntegros, una exposición que organiza Ramón y que va a ser la segunda exposición en España donde se va a mostrar la modernidad, el nuevo lenguaje del arte moderno. La primera fue Dalmau con los pintores cubistas del año 12, y la segunda va a ser en Madrid, en este salón, en el Salón Kuhn, que Ramón convierte en el Salón de Arte Moderno, pero no era su auténtico título. Y aquí va a exponer María Blanchard junto con Diego Rivera, que aparecen en esta caricatura, con un cuadro detrás completamente, una caricatura de lo que podía ser un cuadro cubista. Diego Rivera ya está en pleno lenguaje cubista, María todavía no. Y aquí vamos a ver un poco esta exposición. Parece ser que Diego Rivera Ramón Gómez de la Serna quería hacer la presentación con todos los cuadros tapados, y cuando él acabara su pequeño discurso se destapaban, y cuando se destaparon creo que fueron aullidos, y desde luego la prensa reflejó esta reacción escandalosa, y los críticos hicieron unas críticas brutales, entre ellas esta, que pueden leer ustedes, una crítica brutal de lo que era este arte de vanguardia, que era la primera vez que se veía, y que por supuesto supuso un rechazo enorme, no solo por una sociedad muy pacata como era la sociedad madrileña entonces, sino también por unos críticos igual de pacatos e igual de provincianos, ¿no? Aquí vemos una de las poquísimas fotos de esta exposición donde podemos ver un cuadro que creo que se ve bastante bien. En mi pantalla es a la izquierda completamente, en la suya también, que se ve perfectamente ahí, ¿no? Es esta especie de mujer, como de Venus, bastante expresionista, que tiene bastante que ver con la cara de la andaluza que hemos visto hace un momento, ¿no? Aquí vemos la inspiración, un poco retrato de Cranach. María Blanchard nunca dejó de ir a los museos, de mirar a los antiguos maestros, que fueron una gran parte de su aprendizaje, ¿no? Aquí vemos, aquí María en este año 15, un poco presionada por su familia en vista del problema económico que tenían, y que tenían dificultades para mantener un cierto estándar de vida, le presionan para que pida una cátedra que se había abierto en Salamanca para una escuela para profesores. Ella pide la cátedra, la consigue, pero la rechaza al mismo tiempo.
De hecho, se va a París, antes la tiene que rechazar su hermana porque ella ya se ha escapado a París, que es donde ella lo que quiere es pintar y donde puede pintar lo que ella quiere pintar, obviamente ha comprendido que no es en Madrid y que eso va a tener que ser en París. Con lo cual, el año 15, al final del año 15, la tenemos de vuelta en París, donde va a instalarse de nuevo con Diego Rivera, Angelina Beloff, va a volver a la Rotonde, va a volver a encontrar a sus amigos y va a intensificar esta amistad que tiene con Juan Gris, con Metzinger y Lipschitz, que ya obviamente le mandan por el camino del cubismo, que es realmente el lenguaje que en ese momento en París está haciendo, pues está teniendo un éxito, obviamente, dentro del mundo de la vanguardia y de los pintores de la modernidad. Pero bueno, donde también se encuentra con un París todavía en la Belle Époque, un París de museos, un París de exposiciones, de galerías, de salones, de coleccionistas. Y aquí recuerdo una maravillosa carta que escribe Cossío, que es el primer de la Escuela de París, de lo que se llaman los pintores españoles de la Escuela de París, que va a París y le escribe a su amigo Bores diciendo: Bores, vente a París que he vendido un cuadro, aquí hasta se venden los cuadros. Y bueno, María obviamente va a anteceder a todos estos artistas y se va a instalar en París. De hecho, va a exponer el año 16 en un salón mítico, que es el Salón d'Antin, el Salón de Arte Moderno, organizado por uno de los grandes críticos, Andrés Salmón, y va a exponer allí un cuadro acompañado de toda la plana mayor del arte francés. En este salón es por donde por primera vez Pablo Picasso se atreve a mostrar su cuadro del año 7, Les Demoiselles d'Avignon, las señoritas de Avignon. La primera vez que se ve es el año 16, junto a una obra, obviamente, no de esa importancia, pero ya María Blanchard está ahí. Este es un primer cuadro común. Tradicionalmente lo dan yo ya he puesto 14 y 16, generalmente se da 13 y 16, yo creo que 13 es muy pronto, ella está en Madrid, no veo que estos cuadros estuvieran en los íntegros, y es un cuadro que tiene mucho que ver con ese cubofuturismo que comentábamos antes de su amiga María Vasiliev, ¿no? Ella hace una pintura dinámica, digamos, como se puede reflejar en este cuadro, que María va a abandonar relativamente cuadro por un cubismo mucho más cercano, y yo creo que esto no se ha estresado o no se ha enfatizado lo suficiente, un cubismo mucho más cercano al de su gran amigo, al que ve casi todos los días, que es Diego Rivera, ¿no? Aquí vemos un cuadro de María, no es quizá el mejor ejemplo, pero creo que se entiende bastante bien esta influencia del cuadro de Diego Rivera, del arquitecto, cuadro con esas verticales, pero cortadas por los planos diagonales y por los planos horizontales, pero creo que tiene mucho que ver con esta composición cubista del Reina Sofía, también como este cuadro que está en el Museo de Bellas Artes de Caracas. Creo que estos cuadros son unos cuadros muy cercanos a lo que está haciendo Diego Rivera, que tampoco hace un cubismo ortodoxo. Diego Rivera es un hombre en todos los sentidos maleable, también en su amor a las mujeres, porque bueno, tuvo líos todos los que ustedes quieran y más. De hecho, en este momento está teniendo un lío con otra pintora cubista, que es Marevna, a la que le hace también un hijo. Y bueno, en cualquier caso, Diego Rivera no siempre sigue este cubismo tan riguroso que hemos visto en el cuadro del arquitecto, sino que también es capaz de hacer cuadros mucho más libres, más, no sé si llamarlos mexicanos, más coloristas, más pictóricos, que también tienen mucho que ver con lo que está haciendo Diego Rivera en ese momento, ¿no? Estos puntillismos, cuadros más matéricos, no sé si se ve bien en las fotos, pero estos cuadros, sobre todo los de Diego, igual que los de María, tienen muchísima materia, ¿no? El cubismo para María supuso una ruptura ya total con el lenguaje académico que había aprendido en Madrid y una liberación. Y va a ser realmente el fundamento, el cubismo va a ser el fundamento de su concepción pictórica posterior, cuando ella vuelva a la figuración, como veremos.
Aquí hay otro cuadro de María Blanchard que me interesa porque sigue esta línea, digamos, riveresca, por llamarlo de alguna manera, también con mucha materia, y me interesa porque este cuadro lo acaba de comprar el Art Institute de Chicago, lo cual yo creo que es una gran noticia para el arte español. Cuadro que estaba en una colección madrileña, siento la pérdida, pero aquí tenemos cuadros cubistas de sobra, de gran calidad, y yo creo que es muy importante que la pintura de todas estas mujeres y de los hombres también, por supuesto, de esta generación tan poco conocida fuera de España, se vean en los grandes museos, y el Art Institute, pues yo creo que en el Metropolitan son los dos grandes museos enciclopédicos de Estados Unidos, ¿no? Así que es una maravilla que hayan comprado este cuadro, que por cierto acaban de comprar un Maruja Mayo también, ¿no? Creo que también es otra gran noticia y creo que es muy importante. A fines del año 15, María entra en relación con el marchante del momento, Léonce Rosenberg, que le hace un contrato bastante draconiano, pero le hace un contrato y le empieza a comprar su producción. Rosenberg tiene una galería que se llama L'Effort Moderne, el esfuerzo moderno, que es la galería un poco de toda la generación de estos cubistas, de lo que se llama un poco la segunda generación cubista, la segunda vida del cubismo, un cubismo mucho más sintético, un cubismo de planos, pero al mismo tiempo no es un cubismo único, ¿no? Tenemos, obviamente, Diego Rivera, María Blanchard, tenemos a Lot con esa especie de, como él llamaba, el cubismo sensible, muy diferente, por ejemplo, del de Juan Gris, un cubismo mucho más riguroso y científico. Esta para mí es un poco una segunda fase de María, donde ella se abre un poco más pictórica, guarda estos punteados, que va a repetir en cuadros posteriores, un cuadro del año 16 que pertenece a la colección del BBVA, ¿no? Aquí hay otro cuadro de estos años de María, también con los punteados, el personaje o el niño del aro, pero vemos esas estructuras. Ella, igual que Juan Gris, no copiaban un modelo, es decir, no se sentaban delante de un bodegón que componían, empezaban a pintar y de alguna manera eso les llevaba poco a poco, o sea, partían como de la abstracción, este pintar sin modelo, para llegar a lo concreto. Va experimentando con formas, con colores, para llegar a las cosas representadas, ¿no? Y el cuadro va a nacer de esa experiencia, que es yo creo que una cosa muy bonita y que les va a unir, aunque veremos luego las diferencias entre Gris y María Blanchard. Les voy a poner algunos ejemplos más. Aquí hay otro cuadro un poco dentro de esta tónica, siempre este mundo de los planos, de las formas, que va a ir de alguna manera clarificando, haciendo un poquito más lineal en esta fase también dentro de su época cubismo, que va a durar 4 años, no va a durar más realmente, del 15-16 hasta el 19, principios del 20, ¿no? Aquí vemos un cuadro de María Blanchard unido al lado de un cuadro de Severini, que es otro de los cubistas con el que ella va a mantener una amistad y una relación importante, y vemos, bueno, que estamos en lenguajes muy cercanos, se podrían hasta confundir eventualmente, ¿no? Un poco como les pasa a los Braque y Picasso de la primera época, que a veces es muy difícil, y yo he hecho la prueba con grandes conocedores y han metido la pata, igual que yo con el vino y con Braque y con Picasso, por supuesto, también, claro. Pero bueno, aquí vemos otro ejemplo de este cubismo como más sintético, más lineal, al lado de otro de sus amigos y maestro, no sé, pero que le da algunas claves teóricas importantes, como veremos, que es André Lot. André Lot es un cubismo bastante sui generis, un cubista heterodoxo. Bueno, aquí le vemos con un cuadro que es de la colección Telefónica, un cuadro espléndido. Aquí le vemos un cubismo, ese cubismo de planos que comentábamos, con estas botellas, ¿no? Recordemos el capítulo que le dedica a la botella Ramón Gómez de la Serna en su libro Ismos, que llama botellismo, ¿eh? La botella, que es ese cilindro, es obviamente una forma icónica de los cubistas y la vamos a encontrar desde los primeros Braque y Picasso hasta los cubistas de los años tardíos de los 30 y 40 y a cubismos ciertamente trasnochados. Vamos a encontrar la botella y el botellismo, como decía Ramón, ¿no? En todo caso, Lot sí se da cuenta de alguna manera del cubismo
de alguna manera puede ser una herramienta, pero él dice que no es un fin en sí mismo, que puede ser un pasaje, para otra cosa. Y yo creo que esa es una lección que a María le va a quedar y que le va a llevar a su siguiente etapa, ¿no? También dice, pensemos que estamos en la Primera Guerra Mundial, todo esto pasa con una Europa destrozada, con unas batallas brutales, algunas relativamente cerca de París. Los alemanes llegan hasta 90, 80 kilómetros de París, o sea que hay momentos de tremenda angustia, son esa guerra de trincheras espantosa, con miles de muertos, todos jóvenes, por cierto, un horror, y en ese momento pues están estos artistas, tiene algo de cubismo, la guerra también, esa especie de destrucción de planos, de bombas, hay una estética que no está muy lejos, pero sí la guerra sí hace que el espíritu nacionalista francés, por supuesto, suba para arriba, se intensifique, y Lot va a defender la idea de que el cubismo, al menos el cubismo en el mundo francés, debe de mirar hacia la tradición y debe de aliarse con el pasado y mirar hacia artistas como Ingres, como Cézanne, como Seurat, incluso Zurbarán, ¿no? Y esa idea de que el cubismo puede ser una herramienta y un paso a otra cosa es una idea con la que debemos de quedarnos, ¿no? Aquí vemos un cuadro, una obra maestra de este momento de María Blanchard, también de la colección telefónica, que tiene esta espléndida colección de cubismo, que ahora está prestada al Reina Sofía, y esta es una de las grandes obras maestras de estos años, ¿no? Con todos sus elementos, los planos verticales cortados por diagonales, la botella también cortada por la mitad, con esas formas lobuladas que hemos visto en Severini, que hemos visto en Lot, que hemos visto en Diego Rivera, etcétera, etcétera, ¿no? Este es uno de los grandes cuadros de María Blanchard, donde muestra más la fuerza que tiene, su personalidad y su capacidad de hacer un cubismo auténticamente personal, ¿no? Aquí vemos otro cuadro de este momento como más cristalino, más transparente, otra pequeña joya, bueno, pequeña no, otra joya de María Blanchard. Siempre hay una tendencia a este movimiento, a este cierto dinamismo, a un movimiento un poco circular, ¿no? Y este es un cuadro muy interesante que está en el Museo Reina Sofía. Un poco es como la siguiente fase otra vez. Ella va a ir cambiando, va a ir elaborando su lenguaje. Y es muy interesante porque este cuadro estuvo atribuido a Gris hasta los años 70, ¿no? Con lo cual aquí vemos esta relación y la importancia que tuvo Gris en su obra, aunque pensemos también que Gris es español, es compatriota, pasa por parecidas, si no las mismas, dificultades económicas, por supuesto comparten un mismo interés por la pintura y por este lenguaje nuevo que es el cubismo y cómo ir estructurando los estilos cubistas cada uno a su manera, ¿no? Pero no va a ser una influencia, yo creo que para mí no es una influencia directa, ¿no? Yo creo que Gris, y lo vamos a ver en este cuadro, que es de esos años, hacia el año 16, de la Phillips Collection en Washington, maravilloso. Los cuadros de Gris son más estáticos, hay una tendencia siempre como a la figuración, y de hecho los bodegones de los años 20 van a ser bodegones muy figurativos, y una tendencia al clasicismo, ¿no? Esa cosa como zurbaranesca, lineal de los clásicos, ¿no? De Ingres, por ejemplo. Es un cubismo más frío, sigue conceptos más teóricos y más intelectuales, ¿no? En cambio, Blanchard, por ejemplo, en este cuadro del año, que igual es un poquito antes, ¿ya? Las fechas de Blanchard son complicadísimas y yo creo que hay, en mi opinión, bastantes errores, que no me oigan los especialistas, porque hay 2 catálogos razonados sobre María Blanchard, pero ella no fecha nunca sus cuadros, lo cual realmente para nosotros, igual que para vosotros, la gente de los museos y los amateurs y especialistas, es una faena, porque es bastante complicado fechar la obra de María Blanchard. Pero digamos que este cuadro está pintado para mí más entre el 17 y 18, pero ya veis las diferencias con ese cuadro mucho más rígido, que también es bastante diferente
de este cuadro que estuvo atribuido a Juan Gris, ¿no? Hasta hace relativamente poco, ¿no? Pero este cuadro ya es un cuadro más abierto, más tranquilo, sigue teniendo un poco esa cosa un poco más dinámica, esos equilibrios un poco inestables, tiende un poco más a la abstracción y al expresionismo, es más sensual, más intuitivo, digamos, más espiritual, ¿no? Y de hecho su marchante Rosenberg en una carta a un amigo le comenta, ¿no?, que María Blanchard tiene una tonalidad más humana, menos científica, ¿no? Esto le lleva a un cubismo más pictórico, poco a poco va disolviendo esta forma, que como empezamos a ver en estos cuadros con unos tonos más suaves, más apastelados, aunque la composición sigue siendo una composición obviamente en planos, planista, todos los objetos están en el primer plano y es el espectador, digamos, el que debe de jugar con el cuadro, ¿no? Aquí vemos algunos otros ejemplos de este cambio que se va produciendo en la obra de María Blanchard estos años. No vuelvo a decir, yo creo que este es un cuadro más del 18 que del 16-17, pero he respetado en algunos casos las fechas de los especialistas y bueno, pues yo tengo mis ideas y aquí están encima de la mesa. Para mí este cuadro es más del 18 y es de ese momento, de ese cubismo más digamos, más suelto, más etéreo, ¿no? El año 18 es un año importante, pues el año precisamente, como comentaba antes, donde los alemanes se acercan a París, María Blanchard, Metzinger, Lipchitz, Vicente Huidobro, que es otro personaje importante del cubismo, el poeta chileno que ya ha estado por España y que está en París en esos momentos y va a ser muy amigo de Juan Gris, que le va a hacer varios retratos y va a coleccionar tanto a Gris como a Lipchitz. Curiosamente, no tenía nada de María Blanchard, que podía haber tenido, pero no lo tenía en su colección. Una colección fascinante, muy interesante. Y, bueno, deciden abandonar París y les acoge Juan Gris y su compañera Rosette. Rosette es de una pequeña ciudad que se llama Beaulieu-le-Loche, que está al sur de Tours, como a 180 o 200 kilómetros de París, y se instalan allí, todos amigos, todos pintores del Effort Moderne, menos obviamente Vicente Huidobro, y viven con los Gris. María va a estar 9 meses, con lo cual esa relación con Juan Gris es curioso porque no le va a afectar tanto, ella va a seguir haciendo estos cuadros, pero va a ser como un laboratorio de ideas, ¿no? Imagínense estos 6-7 personajes de la vanguardia, interesados por nuevos lenguajes, un poeta, pintores, un escultor como es Lipchitz, encerrados metafóricamente en la casa de los Gris en este pueblo, en esta pequeña ciudad, discutiendo pues altas horas de la madrugada. Va a ser un laboratorio para María Blanchard donde va a pasar 9 meses, ¿no? Y yo creo que en ese laboratorio ya empieza a cambiar. Y vemos algunos de estos cuadros. Este es otro cuadro que para mí es del 17-18, un precioso bodegón, el botellismo otra vez. Y aquí vemos este cuadro ya, que para mí es un poco más tardío, porque ya es un cuadro todavía más suelto, donde la pintura está todavía más disuelta, y ya empieza a haber una tímida entrada de la figuración. Hay muy pocos cuadros figurativos, hemos visto el de la guitarrista, pero hay muy pocos cuadros figurativos en el sentido donde la figura va a ser el elemento principal del cuadro. Hay muy pocos cuadros cubistas donde la figura juega un papel importante, excepto el de la guitarra que hemos visto hace un momento, ¿no? Pero ella empieza a introducir aquí en este arlequín, que he puesto al lado precisamente un dibujo de Juan Gris hecho precisamente en Beaulieu esos años, del año 19, pero este hombre con guitarra de María Blanchard, fechado también hacia el año 19, pero ven esta relación tan cercana entre estos grandes amigos, pero que mantienen estilos y visiones diferentes de lo que es el cubismo, ¿no? Y para terminar esta serie cubista, otra guitarrista ya muy diferente de la que hemos visto antes, que era mucho más cubista. Aquí ya
sigue habiendo la estética de planos, pero ya reconocemos al personaje, le reconocemos las manos, y a la guitarra parece que no está tan en el mismo plano que los fondos, parece que ya empieza a haber una estructura del espacio diferente, y estos años finales de su cubismo es precisamente cuando Rosenberg, que le ha ido comprando su producción, le va a hacer una exposición a fines del año 19. Curiosamente, para esa exposición, aquí vemos el boceto de la tarjeta que se lo hace Severini, no lo hace la misma pintora, pero bueno, es muy bonita esta relación de amistad entre todos estos pintores que se apoyan y me imagino que se ponen de vez en cuando la zancadilla también, como pasó siempre en la historia de la pintura, ¿no? Aquí un precioso dibujo de María Blanchard, pero ya es un dibujo ya naturalista, ya hay elementos cubistas, y como decía antes, el cubismo va a ser un poco ese pasaje que le va a ayudar muchísimo y que le va a ayudar a configurar y a estructurar sus cuadros a partir de esta vuelta a la figuración que se va a producir ahora. También esto coincide con el final de la guerra, ¿no? La guerra acaba el año 18, la guerra ha sido obviamente un desastre absoluto, por supuesto humano, de pérdidas humanas, de destrucción, etcétera, etcétera, de un montón de artistas que mueren en el frente, escritores, Alain Fournier y otros, se me ocurre probablemente algún otro, y obviamente cambia el mapa de Europa radicalmente, y Europa no tiene nada que ver, la Belle Époque, esa ligereza de la Belle Époque desaparece, el mundo de ayer de Stefan Zweig es el mundo de ayer y no el de hoy. Estoy hablando del año 18-19, es otro mundo, un mundo diferente, un mundo más extraño, más sarcástico, más irónico, bueno, que tiene que asumir esta barbaridad que han cometido supuestamente estos países civilizados, que ha sido la Primera Guerra Mundial. El cubismo se percibe también como algo extranjero a Francia de alguna manera, ¿no? Algo demasiado intelectual, algo demasiado frío, y deja de tener un cierto sentido y se produce una vuelta a la figuración, lo que los franceses denominaron, palabra que todos hemos aceptado, el retour à l'ordre, el retorno al orden, ¿no? Que es un poco lo que se quiere después de la barbaridad que ha sido la Primera Guerra, ¿no? Al mismo tiempo hay como una devaluación comercial del cubismo, porque tanto Kahnweiler como Ude, que son dos de los grandes marchantes de ese primer cubismo, Kahnweiler sobre todo, marchante de Picasso y Braque, ha tenido, como alemán, ha tenido que abandonar Francia, se ha ido a Suiza. Su colección, igual que la de Wilhelm Ude, es requisada y son vendidas al final de la guerra. Son vendidas a precios ruinosos en subastas en el Hotel Drouot, y de hecho supone un poco la ruina del propio marchante de todos los cubistas, de Léonce Rosenberg, ¿no? Que a principios del 20 le comunica a María Blanchard que tiene que rescindir el contrato, que no puede, que le va a seguir pagando hasta el verano, pero que en febrero o marzo ya tiene que rescindir el contrato porque tiene serios problemas económicos y si no tendría que estar obligado a cerrar su galería. El año 20 María va a participar por primera vez, se va a ver una obra suya en España, en una exposición también mítica en la historia del arte moderno español, en España más que español, que va a ser la exposición también, volvemos a José Dalmau, el gran galerista de la vanguardia, organiza una exposición que se llama Arte Francés de Vanguardia, donde ella va a participar con un bodegón que pertenece a Léonce Rosenberg, ¿no? En esta exposición tenemos a toda la plana mayor, otra vez, es decir, a Gris, a Lot, a Metzanger, a Picasso, a Braque, etcétera, 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 ¿no? A Lipchitz, etcétera, etcétera. Rosenberg le va a organizar en Ginebra una exposición muy importante en la Galería Moss, una exposición de arte moderno francés donde va a incorporar y va a mostrar 10 obras de María Blanchard, ¿no? Junto también, de vuelta, a todos los grandes nombres de la vanguardia francesa. La vanguardia en ese momento internacional, porque Lipchitz obviamente no es francés, Severini tampoco, Laurence tampoco, etcétera, ¿no?
María se anima, probablemente por influencia de Lot, que está en el comité, de presentarse en el Salón des Indépendants, el Salón de los Independientes, que es un salón gigantesco. El Salón de los Independientes podía albergar hasta 3.000 obras de cientos de artistas diferentes. Bueno, María presenta, hay 2 bodegones y una obra figurativa, los 3 de la colección de Léonce Rosenberg. El año siguiente repite con un éxito brutal, con un cuadro, bueno, aquí vemos un cuadro del traspaso del cubismo a la figuración, pero ya claramente comprometida con lenguaje figurativo, pero obviamente donde se ve muy bien en este cuadro, que es un cuadro para mí del 19-20, la lección que he aprendido del cubismo, ¿no? Esta cosa facetada, esta manera de componer sólida, con esta espléndida figura, pero con esa cara también hecha a base de facetas y muy apoyada por la manera de utilizar la luz que veremos en un momento. Este es un cuadro mítico de María Blanchard, La Communiante, La Comulgante, un cuadro que empieza en Madrid y le recordará probablemente al cuadro de la gitana. Hemos visto muchas imágenes, ya lo sé, pero el cuadro de la gitana que vimos que pinta en Madrid hacia el año 12-14, bueno, este cuadro que ella vuelve a retomar, probablemente para exponerlo en el Salón del año 21, y va a tener un éxito colosal, un éxito de crítica. Incluso Maurice Raynal, que es un crítico muy cercano al mundo cubista y a Picasso, habla estupendamente bien de este cuadro. Andrés Salmón, Gris le escribe una carta felicitándole, y en esa carta tiene bastante gracia porque le dice la cara que había puesto Léonce Rosenberg cuando ha visto que su hermano Paul ha comprado el cuadro, ¿no? Efectivamente, Paul Rosenberg es el gran marchante de Picasso. Tiene ese libro maravilloso que se llama 21 Rue de la Boétie, 21 Calle de la Boétie, donde tiene su galería, un libro delicioso hablando un poco de la historia de Paul Rosenberg, que ha conseguido recuperar su fantástica colección de Picasso y de otros grandes pintores después de la guerra, y que ha vuelto a reabrir su salón. Ella se entusiasma con la idea de que Paul Rosenberg, que le compra no solo ese cuadro, sino que compra unos cuantos cuadros de María Blanchard, ella se entusiasma con la idea de un contrato que al final, desgraciadamente, no llega nunca, y años más tarde Rosenberg, que empieza a abrir galería en Nueva York y que ya está en otros rollos, pues, y sobre todo con Picasso, pues vende sus cuadros de María Blanchard, desgraciadamente, ¿no? Pero La Communiante, vemos aquí, es esta niña extraña, porque la verdad que poco devota parecía esta niña, más bien díscola y casi con una cara, no sé si decir chulesca, no sé cuál es la palabra, ¿no? Pero con una cara un poquito desafiante, ¿no? Una cara como diciendo, ¿qué hago yo aquí, ¿no? Y yo creo que es esa pregunta que se hace también un poco María Blanchard, ¿no? ¿Qué hago yo pintando esto? ¿Qué hago yo con el arte, con este cambio del cubismo, la figuración, estos nuevos lenguajes? ¿Por qué camino voy a seguir, ¿no? Y el camino que va a seguir es un camino, yo creo que fascinante, y también tiene que ver con cosas que están pasando en otros países, en Alemania, y aquí es donde los críticos sacan a relucir su sangre eslava, ¿no? La Karbowska, la tartarabuela Karbowska que tenemos algunos de aquí, y con este cuadro, por ejemplo, de este mundo de la nueva objetividad que retoma muchos elementos del expresionista, con este niño que tiene también esa mirada un poquito torva, que podemos distinguir un poco en la Comulgante, que es un cuadro exactamente de los mismos años y que de alguna manera también va a estar presente en una serie de obras, de las primeras obras figurativas, como esta, que es una para mí de las obras maestras de este momento de María Blanchard, y que tenemos la suerte de poder verla en vivo y en directo a 250 metros de esta sala donde estamos, que por cierto le tenemos que decir al director que tiene que ampliar el anfiteatro del Museo Thyssen. Bueno, volviendo a este cuadro, que es un cuadro realmente fascinante, con una composición tan impecable, ¿no? Ese concierto de manos, ese cuarteto de manos maravillosa, ¿no? Y las manos va a ser un elemento muy presente en la figura, en los cuadros de María Blanchard, como vamos a ir viendo.
También es verdad que las manos, por ejemplo, es algo que dos de los poetas, pintores que han hablado sobre María siempre remarcaron muchísimo. Uno es Diego Rivera y otro es Federico García Lorca. Federico García Lorca va a hablar de esas manos finas, maravillosas, y Diego Rivera también, ¿no? De María Blanchard tenía aspectos físicamente complicados, pero tenía otros, y si me da tiempo les leeré lo que dice Diego Rivera sobre María Blanchard. También lo remarca Ramón Gómez de la Serna, al que tampoco, como a Leticia, no se le escapaban muchas cosas. Pero bueno, entonces aquí Las dos hermanas es un cuadro fascinante, es un cuadro ya construido a partir de los aprendizajes del cubismo, pero ya es otra historia, no solo porque sea un cuadro puramente figurativo, como es bastante evidente en lo que estamos viendo, sino por esa utilización de la luz, ¿no? Y les voy a leer una pequeña frase de una gran especialista de María Blanchard, de Carmen Bernárdez, que yo creo que lo explica bastante bien, ¿no? En Las dos hermanas presenta la pintora un tratamiento antinaturalista en lo lumínico. La luz se dispersa en impactos o brillos, distribuidos por todas partes, y las formas, sobre todo los rostros, están constituidas a base de esos reflejos, siendo además más geometrizados y angulosos. Este será un poco su sistema de iluminar hasta su fallecimiento, hasta el año 32, de iluminar las figuras, que va a ser su tema fundamental. El mismo Valdemar Ros, otro de los grandes críticos de este momento, que escribe, lo comentaremos luego, un libro sobre María Blanchard que distingue dos periodos poscubistas, en lo cual estoy totalmente de acuerdo y lo veremos ahora. Dice: el color es el único elemento constructivo del cuadro, reemplazando la ausencia de una estructura lineal, ¿no? Esa especie de sensación como irisiada, como parpadeante, ¿no? Esa manera de aplicar la luz y de construir con la luz estas figuras tan rotundas, porque ya aquí hay un volumen muy importante, pero todo eso está construido con este juego de luces, de sombras, de luces de diferentes colores, esta especie de efecto como irisiado, ¿no? Parpadeante, hablaba algún otro crítico, ¿no? Yo creo que creo que es una gran lección y es una de los grandes logros de Maruja Mayo, perdón, este sí que es el Reflejos del subconsciente de María Blanchard, de su pintura, ¿no? Aquí tenemos otro cuadro de estos años, el del escolar, que no sabemos si es un chico o chica, bueno, nos da igual, pero también esas manos tan potentes, esas manos tan escultóricas, tan presentes en el cuadro, y de vuelta también aquí quizá los planos un poco más geometrizados, pero también ese tratamiento de la luz y esa manera de construir a través de la luz, ¿no? Aquí tenemos otro cuadro de esta época. Fijaros en las manos del niño, las manos de la madre, y esta vuelta un poco a mirar al pasado, ¿no? Yo creo que en esta vuelta a la figuración en estos años, no solo es decir, Otto Dix claramente ha mirado a Grünewald y a Cranach, ¿no? Es decir, en esta vuelta a la figuración que se produce en Europa después de la Primera Guerra, hay una mirada al mundo de los museos, al mundo del pasado, es muy importante, y aquí, bueno, parece difícil pensar que este modelo no ha sido tomado de este cuadro de Jean Fouquet, que es uno de esos artistas que esta especie de nacionalismo light intelectual va a defender y a sacar a la luz estos años, va a ser este pintor tardogótico absolutamente maravilloso francés que es Jean Fouquet. Y realmente ese seno a Maruja Mayo, yo creo que no se lo hubiera ocurrido si no hubiera visto el maravilloso seno de la Virgen del cuadro del siglo XV, ¿no? Otro cuadro de este momento, la Boulonnaise, joven con cofia, la boloñesa, esta mujer ataviada con un atuendo típico de cerca del Pas de Calais, del norte de Francia, con esta cofia, con ¿cómo le podríamos llamar? Cofia, quizá, ¿no?
como una diadema, sí, como esta especie de halo, ¿no? Que yo creo que el Prado, en el fondo, yo he defendido, me preguntaron periodistas, yo defendí, como saben ustedes, este cuadro creó bastante polémica, porque el Prado, compra a un María Blanchard. Primero, legalmente pueden, puesto que María Blanchard, como comentamos al principio, nace el mismo año de Picasso, pero tiene la suerte de nacer unos meses antes que Picasso. Entonces, legalmente, la división que se hace, que es una división absurda, obviamente, y creo que estarán muchos de ustedes de acuerdo, se hace por la fecha del nacimiento de Picasso. Como María Blanchard nace harto, pues el Prado puede comprar un cuadro de Picasso, entra perfectamente dentro del sistema de la legalidad. Pero, por otro lado, también es un cuadro que tiene algo muy clásico, ¿no? Esa pose del personaje, parece, no sé, una virgen o un personaje del Renacimiento, ¿no? Y esa especie de cofia o de peinado que tiene, ¿no? de atuendo del pelo, pues tiene mucho que ver con un halo virginal, con un halo de las santas también, ¿no? Con lo cual yo creo que está muy bien y, de hecho, también pagaron un precio de lo más razonable, ¿no? Pero bueno, además, y aquí vemos otra vez esas manos, ¿no? Que Diego Rivera y Lorca y de la Serna apreciaban tanto, ¿no? Bueno, aquí vamos a ver una serie de cuadros de este momento que yo creo que es como el momento, para mí, cumbre en la pintura, aparte de ciertos cuadros cubistas, ese momento cumbre de la pintura de María. Bueno, veo que vamos... Sí. Vamos bien, sí, vamos bien, dice la jefa aquí. Bueno, entonces, no. Bueno, estos años... Lot le ayuda muchísimo. Lot le presenta, gracias a André Lot, conoce a Jean del Gouffre, que es un belga negociante de vinos, pero muy aficionado al arte francés de ese momento, que forma con otros dos amigos y coleccionistas, Max Grisard y Frank Floch, una asociación que se llama Ceux de Demain, aquellos o los de mañana, de alguna manera, los de mañana, ¿no? Un poco diciendo, estamos comprando el arte que mañana va a ser importante, ¿no? Que en el futuro va a ser importante. Conoce también, vía André Lot, al doctor Girardin, que tiene una galería en la Licon y que le empieza a comprar cuadros. Girardin va a hacer una donación, por ejemplo, este cuadro, el de la maternidad, obviamente, no el otro, no el de Jean Fouquet, era de la colección Girardin. Este cuadro también es de la colección Girardin. Hoy están todos en el Museo de Arte Moderno de la ciudad de París, porque el doctor Girardin, cuando fallece, deja su colección de María Blanchard, ni más ni menos 21 cuadros espléndidos, los deja todos al Museo de Arte Moderno de la ciudad de París, donde están ahí. Otro de los cuadros, creo que espléndidos de este momento, es este niño en la escalera hacia el año 22, del que hace dos réplicas. Es muy característico de María Blanchard las réplicas. De hecho, a la Comuniante hace una réplica 3 años después. Hay cuadros de los que hay 3 y 4 réplicas. De la guitarrista que hemos visto que está en el Reina hay otra réplica también. Es decir, en el fondo es algo que hacían también los maestros clásicos, los maestros del pasado, ¿no? La idea de la réplica, ¿por qué no? Si he hecho un cuadro que me gusta, ¿por qué no voy a hacer una réplica de ese cuadro? Siempre, por supuesto, hay diferentes, veis, el suelo es diferente, hay uno que es más pequeño que el otro, pero vamos, la posición y los niños, o niña, porque en algún cuadro, o niño, porque aparece en algún cuadro, ella habla de garçon dans l'escalier, pero bueno, también nos vuelve a dar igual. Niño, niña, niñe, sería un poco en lo que estamos viendo aquí, pero también un cuadro magníficamente estructurado con esa idea de la utilización de la luz, aquí quizá no tan expresiva como en los cuadros que hemos visto antes, y alguno de los detalles donde he hecho hincapié un poco en estas manos, unas manos ya con un cierto volumen, unas manos casi como de escultor, de cierta manera, ¿no? Unas manos que podrían ser manos escultóricas, manos esculpidas, ¿no?
Y esa posición de los pies, este peso fantástico que tiene este niño en esa escalera que no sabe si va a subir, si va a bajar, qué es lo que va a hacer, y que refleja al final, María Blanchard va a ser uno de los temas favoritos, sobre todo estos años, el tema de los niños, ¿no? Ese lado que se va haciendo un poco más tierno según vamos pasando el año, según ella también va cumpliendo años y va teniendo más problemas de salud y más problemas mentales, ¿no? María Blanchard tiene crisis importantes, como vamos a ver en un momento, ¿no? Aquí hay dos cuadros también, se dan tradicionalmente al 24, pero yo creo que son los dos cuadros que ella presenta y para mí tienen más que ver con lo que está haciendo el 22, estas figuras con ese volumen, ¿no? más escultóricas, más rellenas, pero como vemos también muy estructuradas con las luces y la utilización de la luz que hemos comentado antes, ¿no? Yo creo que son los dos cuadros que ella expone en el Salón de los Independientes del año 22. La femme au chaudron, la mujer con el caldero, que yo creo que es la que está con la ropa, digamos, y la femme au panier, que es obviamente la mujer que está con la cesta de frutas, ¿no? El año 22, un cuadro muy importante, ella se instala en lo que va a ser su estudio y su casa con un pequeño jardín en una calle tranquila cerca de la plaza d'Enfer-Rochereau, en la rue Boulard, donde viven André Lot y la familia Rivière, la familia de Jacques Rivière. Lot va a ser desde hace unos años un poco un guía, un amigo, un apoyo, un confidente, y la familia Rivière se va a convertir en un apoyo muy importante para María Blanchard. Jacques Rivière es escritor, va a ser el director de la Nouvelle Revue Française, católico, digamos, liberal, casada con una mujer muy creyente que es Isabel, y yo creo que tiene más de una hija, pero bueno, en todo caso Jacqueline es la que nos interesa porque aparece en un momento como discípula de María Blanchard. Y hasta su fallecimiento van a ser sus grandes amigos, grandes apoyos y confidentes, y van a ser sus vecinos de calle, ¿no? Y yo creo que Isabelle Rivière, Jacques Rivière muere muy joven, yo creo que muere el año 25-26, y a partir de ahí va a ser Jean Paulin el director de la NRF, ¿no? De la Nouvelle Revue Française. Pero Isabel, yo creo que era una ferviente creyente católica, va a influir mucho en las crisis que va a tener María Blanchard y le va un poco, no sé si dirigir, porque María tenía mucho carácter, ¿no? No era una persona que se acomodaba fácilmente, pero bueno, a eso llegamos en un momento. El año 23, este grupo de belgas, que los de mañana, ceux de demain, le van a organizar una exposición muy importante en una galería en Bruselas, la galería de un librero, la Galerie Les Centaures, el Centauro, donde María va a exponer con 23 obras, entre ellas el famoso cuadro que está en el Prado ahora, ¿no? Le piden a André Lot que haga el texto para este catálogo, donde menciona esta relación de María con los maestros del pasado, cosa que al propio Lot le interesaba mucho, y hace hincapié en ello, ¿no? Y habla de Bruegel, de Grünewald, del Greco, que podríamos añadir Goya, Caravaggio, etcétera, ¿no? A Jean Fouquet, que acabamos de ver, y hace una pequeña frase que les leo, bueno, el texto es muy interesante, pero les leo una frase muy pequeñita, donde él comenta que sus lienzos tienen un valor puramente pictórico y me procuran una satisfacción parecida a los cuadros de Picasso o Matisse. No está mal, ¿no? En todo caso, la exposición le va a permitir a María Blanchard tener una cierta desahogo económico, ser conocida en Bruselas, donde va a tener una clientela relativamente importante, empezando por los 3 socios de este grupo. Va a exponer el año 24 en el Salón de las Tuileries, el año 25 renueva el contrato con el grupo belga, que le van a volver a exponer en la Galerie Les Centaures, ¿no? Y con alguno de ellos va a tener una gran relación con todos ellos, porque realmente uno de ellos muere muy joven, muere estos años, el 25-26, y van a seguir Delgouf y Grissard, los 2 grandes coleccionistas de la obra de Maruja Mayo.
del Gouffre. Jean del Gouffre le enseña una foto, o le manda una foto, yo creo que se la enseña probablemente, una foto de su hija, que creo que sí, si mal no recuerdo, se llama Nicole, de su hija Nicole, absolutamente fascinada ante esta mesa y con un ataque de glotonería que creo que hemos tenido muchos a la misma edad. Y ahí le vemos como con un tenedor y la cuchara, o con 2 cucharas, poniéndose directamente las botas, ¿no? Bueno, María le encanta esta foto, encuentra una ternura enorme en esta composición y decide pintarla, ¿no? Y aquí pinta también 2 versiones, esta que tenemos nosotros en la galería en estos momentos, de esta niña, que se llama el cuadro se llama La Gourmandise, la glotonería de estos años 22, 23, 24, y otra versión, ahí está, sí, perdón, y otra versión que está en el Museo de Arte Moderno de París, ¿no? De la colección también del famoso doctor Girardin. Cuadro precioso y cuadro espléndido, ¿no? Realmente un cuadro donde María muestra ese lado más tierno, más alegría de vivir, la joie de vivre que dicen los franceses, ¿no? Ese lado más alegre dentro de sus penurias, sus dudas, sus angustias, etcétera, etcétera, que se van a ir, por cierto, agudizando estos años, ¿no? Aquí vemos otro cuadro también del Museo de Arte Moderno. Cuando me refiero a Museo de Arte Moderno, es Museo de Arte Moderno en la ciudad de París, el que está al lado de Trocadero, que tiene una colección espléndida y, como he dicho antes, 21 cuadros, ni más ni menos, de María Blanchard, ¿no? Este es otro cuadro con una composición, bueno, que también muy clásica, esta especie de composición en triángulo, de alguna manera, y también con esta utilización de la luz que comentaba Camber Bernardez y que comentaba también el crítico Valdemar Roche, ¿no? Y que hemos comentado, esta cosa como parpadeante, ¿no? Esta manera de tocar, no solo de tocar, sino de construir el cuadro a través de estos efectos lumínicos, ¿no? Aquí hay otro cuadro también muy conocido de estos años, El niño del helado, niño que retrata en varias ocasiones con el pequeñajo que intenta subirse por detrás, este lado que se va agudizando en María, esta especie de ternura, de interés por el mundo infantil, por los niños que ella obviamente no ha podido tener ni va a tener, y bueno, pues aquí vemos precisamente esa foto que comentaba de María Blanchard con la hija de los Rivière, Jacqueline Rivière, dándole una clase de pintura, ¿no? Ella dio clases, muy pocas, conocemos a muy pocos de sus discípulos. Otro de los discípulos fue el que hizo la caricatura que hemos visto al principio, Cesario Avín, ¿no? Un pintor que realmente se dedicó más bien a la caricatura y a la ilustración, del que tampoco sabemos mucho, ¿no? Pero una de las interesantísimas artistas, y eso la verdad que no ha salido y es, al menos en novedad relativa, porque la verdad que decir algo nuevo en este mundo de la historia del arte, sobre todo sobre María Blanchard, que llegó tarde a España, pero al fin llegó, ¿no? con las primeras monografías, ¿no? ¿Cómo se llama? Por favor, me sale Cuevas de Vera, pero no es Cuevas, es Condesa igual también, pero que hace la primera biografía de María Blanchard. Bueno, es igual. El año 44 ya se publica en España. A partir de ahí hay una serie de Nieto Alcalde, etcétera, etcétera. Ya María empieza a integrarse, pero realmente en vida fue absolutamente ignorada, ¿no? Pero una de las pintoras importantísima, por cierto, que fue discípula y que habla de ello, y que les voy a leer un pequeño párrafo, fue Tarsila de Amaral. Tarsila de Amaral es la gran pintora de la vanguardia en Brasil, importantísima. Sus cuadros están en todos los grandes museos. Es una pintora fascinante que nos regaló la Fundación Marx con una maravillosa exposición de ella hace 8 años, o con un catálogo espléndido. Y en ese catálogo, precisamente, ella en 2 crónicas habla de María Blanchard, y les leo un pequeño párrafo de una de ellas, ¿no? Ella iba al estudio de André Lot, abre una academia de pintura hacia el año 22-23. Tarsila ha estado en París, vuelve a Brasil y decide volver a París el 23. Y va a la academia de André Lot. Y en ese momento,
cuenta Tarsilia, una vez por motivos de salud no apareció, habla de Lot, en el taller. Entonces se hizo sustituir por Marie Blanchard, ya completamente afrancesada. La pintora jorobadita, tan simpática, tan inteligente, autora de lienzos figurativos ricos de encanto y simplicidad. Al ver una cabeza que yo había esbozado nerviosamente, con un aire de maestro, buscando el efectismo, me dijo Marie Blanchard: «Vous savez trop», usted sabe demasiado. ¿Por qué ese exhibirse? ¿Por qué tanta acrobacia? Sea más humilde, intente sentir bien el modelo y pinte con la inocencia de una niña. Ella quería pintura más ingenua, sin pretensiones, brotada del corazón, como la que hacía la propia María Blanchard, ¿no? Como la que hacía ella. Tarsilia vuelve a comentar este momento, esta directriz que le da la pintora y realmente la reconoce como una de las grandes del momento, ¿no? Aquí vemos un cuadro hecho por una amiga suya, una pintora danesa, donde María sale muy estilizada, pero sí esa melena que también se fijan, en la que también se fijan tanto Diego Rivera como Federico García Lorca en su famosa elegía, bueno, aparece en este cuadro, ¿no? La verdad que es difícil reconocer aquí a María Blanchard viendo las fotos como esta, ¿no? Pero bueno, qué bien, ¿por qué no? Bueno, en todo caso, gracias a los Rivière conoce al poeta Jules Supervielle, que le compra obra, y a Paul Claudel, que le compra un San Tarsicio. En 1926 muere uno de los 3 socios de la agrupación Los de Mañana y sigue con los otros 2. Ese año le compra 2 cuadros el Museo de Grenoble, en España sigue siendo ignorada, y su pintura tiene una evolución con una progresiva plasticidad en la que las formas se van haciendo menos sólidas, ¿no? Sigue un poco pintando con técnica un poco de la luz, de los efectos lumínicos, como ha comentado Valdemar Roche, que escribe la primera monografía de María Blanchard, publicada el año 27, publicada precisamente por el grupo belga, por Ceux de Demain, en el que comenta: aunque María Blanchard trata de eliminar el elemento lineal, conserva todo el poder del dibujo. Aunque el grafismo esté ausente de sus cuadros, la artista dibuja con el color. Aquí vemos estos cuadros en los cuales ya va como disolviendo las formas, ya las manos son bastante, que son preciosas, pero son bastante diferentes de esas manos escultóricas, más pétreas que hemos visto antes, ¿no? Aquí ya estos 2 cuadros que se acercan hacia el año 30, ya cuadros mucho más disueltos, lo vemos en las manos, en los fondos, donde sigue utilizando esta misma técnica. Y en este bodegón, que también, igual que los anteriores, pertenece al Museo de Arte Moderno de la ciudad de París. Empieza a trabajar con Max Verger de la Galerie Vavin y empieza a tener unas crisis tremendas donde demuestra una gran inestabilidad psíquica, con angustias, depresiones que se acentúan con la muerte de su gran amigo y querido Juan Gris, que fallece el año 27, y le llevan a buscar consuelo en la religión. En esta búsqueda también lo hace a la María Blanchard de una manera muy radical, muy frenética. Piensa incluso en irse a un convento, nada era todo o blanco o negro, y entra en contacto con un padre, no sé de qué orden es, el padre Alterman, pero del que se conoce una de las cartas que le escribe, y en esa carta le dice: María, ocúpese primero de sus asuntos, ponga en orden sus cosas, luego ya no se olvide de la Virgen María, nuestra Madre, etcétera, etcétera, ¿no? Y acaba la carta con una frase deliciosa donde le dije: María, deje de discutir día y noche con María Blanchard y hable más con el Señor. Y entonces acaba más o menos la carta diciéndole a María: basta ya de fantasías, ¿no? El año 30, su hermana Carmen, que se ha separado, divorciado, no lo sé, bueno, no tiene importancia, se instala con sus 3 hijos, llega a París, se instala en casa de María Blanchard, lo cual por un lado pues tiene un calor de la familia, el afecto, etcétera, pero por otro lado
su hermana llega sin un duro, o sea que es una carga económica brutal para María, que, bueno, recordemos también la crisis del 29, del Gouffre comenta lo mal que lo está pasando gracias a la crisis de la bolsa, que por supuesto afectó, pues desgraciadamente a todo el mundo, a todos los países y todas las economías, y por supuesto a la de María Blanchard también, ¿no? Ese año expone en la galería Vavant-Raspail con Max Berger, la galería donde expusieron varios de los españoles de la Escuela de París. Y es curioso el poco o ningún contacto que tiene María con el grupo de españoles, ¿no? De alguna manera ella no es que haya puesto una especie de barrera a lo español, ni mucho menos, y muchos críticos hablan de esa influencia española, de los maestros españoles, de su pintura, lo española que es, que no sé si es verdad o no, pero bueno, es algo que está ahí encima de la mesa, pero es verdad que, por ejemplo, una de las poquísimas colecciones que se hace en esos años, que es la del pintor Alfonso Olivares, pues donde está Gris, donde está Picasso, donde están todos los Manuel Ángeles Ortiz, Bores, Viñes de la Serna, todos los pintores de la Escuela de París, pues no hay un cuadro de María Blanchard. En cambio, sí está en una colección fascinante argentina, la de Rafael Crespo. Rafael, por ejemplo, para daros una idea, tiene 6 espléndidos Modiglianis, ¿no? Aparte de Van Dongen, Vlaminck, Derain, Fauvistas, cuadros fantásticos, pues tiene 3 cuadros de María Blanchard. Rafael, como buen argentino, pasa una gran parte de su tiempo en París y hace una colección maravillosa que yo la he conocido relativamente intacta hasta la muerte de su viuda, ¿no? Los cuadros de María se van difuminando estos últimos años, se van como disolviendo un poco como su propia vida, ¿no? Con sus crisis, con sus angustias, con esa inestabilidad que se demuestra muy bien en las cartas, ¿no? En las cartas se demuestra mucho esa inestabilidad. Ella se carga muchas veces de complejo de culpa, de si no le quieren o si ella no quiere al que le está escribiendo. Bueno, son cartas muy de altibajos, ¿no? Y todo eso, de alguna manera, su vida pues se va también apagando y disolviendo hasta que fallece en París el 5 de abril de 1932. A su entierro, que por cierto pagó su último galerista, a veces hacemos cosas buenas también, lo paga su último galerista, Max Berger, acuden sus fieles amigos, André Lot, por supuesto, Angelina Beloff, Isabel Rivière, César Avín, y cuentan también que acudieron numerosos indigentes y vagabundos de su barrio que María auxiliaba, ¿no? En España, donde María Blanchard, como hemos comentado, no había tenido casi ningún eco, unos meses después de su muerte se le hizo un precioso homenaje en el Ateneo de Madrid, presidido por Clara Campoamor, Ramón Gómez de la Serna, Concha Espina y Federico García Lorca, que leerá su elegía a María Blanchard. Y si nos da el tiempo, son 2 minutos, ¿eh? No he leído lo que dice Ramón, pero leeré lo que dice su gran amigo Diego Rivera, que realmente siempre la recordó, y esto es una entrevista, está publicada por otra especialista de María Blanchard, una entrevista que le hace un periodista mexicano en los años 50, donde Diego dice lo siguiente: una de mis grandes amistades y los afectos más profundos de mi vida fue María Gutiérrez Blanchard, pintora magnífica. Como don Juan Ruiz de Alarcón, María era genial y jorobada. Se esforzaba por parecerse más a una araña que a una figura humana. Expreso vestía mal, forjada y llena de colguijes, que debe ser una palabra mexicana, pero que entendemos perfectamente, porque la joroba aparte hubiera sido una de las mujeres más hermosas del mundo. No conseguía ocultar, usando anteojos innecesarios y con vidrios sin graduación y el pelo desaliñado, una cabeza realmente bellísima. Ni las manos más hermosas que he conocido en el mundo, con las que manejaba el óleo a plena pasta, con una delicadeza y fuerza de tono casi increíbles. Era María la plástica misma. Su paso por el cubismo produjo las mejores obras de este, aparte las de nuestro maestro Picasso. El dolor de su tragedia la llevó más tarde, cuando fue el artista más fuerte en nuestro movimiento neorrealista,
a producir primero obras de una intensidad construida y ordenada, los primeros cuadros años 20, sin igual en fuerza en la pintura contemporánea. Fijaros lo que dice. Y al sentir aproximarse la muerte, cayó en un misticismo agudo que la condujo a producir la única pintura religiosa moderna que vale algo. Pero esta vale mucho. Ningún colorista de nuestro tiempo la sobrepasa. Muchas gracias. Mil gracias, enhorabuena por esta brillante, magistral. Me faltan adjetivos para clasificar este recorrido tan interesante que has hecho por toda la obra de esta gran pintora comprometida con su obra, como tú has dicho al principio. Muchísimas gracias, la verdad, porque ha sido impresionante. Es un poquito tarde, pero no sé si ¿queréis hacer alguna intervención? Y si no, yo creo que no. Todo el público, la verdad, te ha seguido atentísimamente. Bueno, pues si no, yo creo que como te parezca, si quieres. Sí, muy bien. ¿Te parece? Creo que ya es hora. Entonces, vamos a ir cerrando. Muchas gracias.